Hola, soy Joshua Alexander Oñate Martínez del grupo MA 104 de la Universidad Tecnológica de León, que les hablaré sobre el libro El túnel por Ernesto Sabato. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. Ernesto Sabato, página 6. En el libro El túnel por Ernesto Sabato nos relatan la historia de Juan Pablo Castel y cómo llegó a asesinar a la única persona que lo comprendía. Desde el inicio del libro, Ernesto nos cuenta sobre la personalidad de Juan Pablo y nos dice que él miraba de diferente manera el mundo, ya que él siempre pensaba sobre posibles versiones lógicas que lo hacían llegar a una conclusión. Un día, en una exposición de un cuadro suyo, llamado La Maternidad, se dio cuenta que críticos y personas solo miraban el cuadro y se retiraban del lugar. Pero entre medio de la multitud se logró percatar a una chica. Esa chica se llamaba María. Se fijó en ella ya que fue la única que vio detalladamente el cuadro y fijando la mirada a un detalle que tenía el cuadro en una esquina que era una ventana. Ansioso por saber quién era, quiso acercarse a ella, pero se le perdió entre la multitud. Días después, siempre con esperanzas de encontrarla o volver a verla, regresaba al salón donde después fue la exposición de su cuadro. Un día logró encontrarse de nuevo a esa chica, pero se le acercó de una manera muy intensa que solo logró asustarla. Después de días, se encontraron en la Plaza San Martín, hablando un poco de cómo era cada uno. Entre la plática, María lo invitó a su casa. Al día siguiente, Juan Pablo, dirigiéndose a la casa de María, muy ilusionado por saber más sobre aquella chica, llega a la casa y no se encontraba María, solo se encuentra el esposo de María, llamado Allende. Esto lo molestó un poco, llegando a pensar varias versiones y llegando a la conclusión que él tenía varios hombres y solo jugaba con él. Molesto, decide emborracharse hasta que vuelve a saber de María, ahora haciéndole la invitación a la estancia, un lugar donde se encontraba Hunter, primo de María. Esto lo llevó a pensar más versiones sobre que también María era amante de Hunter y solo engañaba a su esposo Allende y a Juan Pablo. En la estancia, estando con María, deciden irse a la playa, entre en medio del mar. Cada vez Juan Pablo se enamoraba más de María. De regreso a la estancia, logró percatarse que Hunter se notaba un poco molesto y celoso. Esto lo llevó a deducir que sí eran amantes y solo lo engañaba. Enojado, se regresó a Buenos Aires, donde decide emborracharse y pensar las cosas. Enojado le habla a María para poder hablar sobre lo sucedido, pero esta solo lo ignoró. No, le aceptó la invitación, pero dejándolo plantado. Molesto, regresó a la estancia, entrando a su cuarto con un cuchillo y asesinándola con varios cuchillazos en el pecho. Juan Pablo decide contarle lo sucedido a su esposo Allende y le dice la verdad sobre María, que los estaba engañando a ellos dos. Como consecuencia, Allende se suicida y Juan Pablo Castel se entrega a las autoridades. Estando encerrado, Castel se pone a pensar sobre que en el túnel, que solo era él en el túnel. Esto decía porque él pensaba que María y Juan Pablo estaban en unas cloacas y iban hacia el mismo lugar, pero no, esto no fue así. María solo lo engañaba.
En conclusión, me pareció muy interesante el libro porque nos cuenta sobre cómo era Juan Pablo y las diferentes versiones que llegó a crear, llegando a la conclusión que buenas o malas siempre lograba tener como un poquito de certeza. Esto sería todo. Gracias.